Ya, vamos a comenzar nomás, ¿ya? Bueno, primero que todo les doy los buenos días, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido buena semana igualmente. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la sesión número 2, ¿cierto? Que corresponde principalmente al título de construcción histórica de la sociedad, ¿ya? Ustedes tienen, ¿cierto? Una guía que tienen que ir trabajando mientras se va desarrollando, ¿cierto?, la sesión de ciencias sociales. ¿Ya? Así es que yo les voy a presentar ahora el PowerPoint y podemos ir revisando también la guía para que la puedan ir contestando. ¿Ya? Así que les voy a compartir pantalla ahora. Eh, Ahí está. Bueno, ahí como se puede ver, ¿cierto? Tienen ustedes ahí la guía, que es la guía que tienen que ir ustedes respondiendo, ¿ya? Yo mediante el PowerPoint, en cierto modo, voy abarcando lo que ustedes tienen que ir desarrollando dentro de su misma guía y en base al desarrollo de esa guía, ¿cierto? Vamos respondiendo o vamos desarrollando los contenidos que tienen que ustedes tratar, ¿ya? Entonces, el título de la clase de hoy se llama, ¿cierto? Construcción histórica de la sociedad, ¿ya? Eh, Como les voy a pedir a las personas que tengan su micrófono abierto que lo puedan bloquear, por favor, para así no interferir, ¿cierto? Con el audio, ¿ya? Eh, Como les decía entonces, la sesión del día de hoy se denomina Construcción histórica de la sociedad y como dice acá abajito, dice, esta sesión nos invita a comprender cómo las sociedades se transforman con el tiempo, reconociendo cambios, continuidades, actores sociales y procesos históricos, ¿ya? Entonces, esta sesión es bastante relevante porque ya entramos un poco a entender cómo es la historia, ¿cierto? O el desarrollo de la historia a lo largo del tiempo. Y como dice aquí, en este título, ¿cierto? Dice cómo las sociedades se transforman con el tiempo. Eso es bastante relevante dentro de la disciplina histórica porque las sociedades, los grupos sociales, los grupos comunitarios, ¿cierto? En general, el ser humano, por decirlo de alguna forma, siempre se está transformando, ¿ya? Se transforma tanto a nivel físico, con los cambios físicos que nosotros podemos ver, incluso a partir de nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Pero también la mentalidad, la forma de pensar, las formas de actuar, también son parte de un proceso de transformación que se va dando a través del tiempo. Entonces, si nosotros como individuos, ¿cierto? Como seres humanos, nos transformamos, también eso va a incidir en la sociedad, en los grupos humanos. También se transforman con el tiempo. Nunca vamos a tener una sociedad que sea estática, que no cambie, ¿ya? Entonces acá lo importante también es reconocer esos cambios que las sociedades van teniendo con el tiempo y también las continuidades, ¿ya? Las continuidades, cuando hablamos de continuidades nos referimos a lo que permanece en el tiempo. Es decir, el ser humano y las sociedades siempre se enfrentan a cambios, ¿cierto? Pero también a continuidades, a cosas que permanecen, a cosas que no cambian tan fácilmente. Y también vamos a ver lo que se conoce como actores sociales, que son aquellas personas o grupos humanos que sobresalen, ¿cierto?, en una sociedad. Y los procesos históricos, ¿ya? Nos referimos principalmente a estos cambios, ¿cierto?, que se van dando en el tiempo, que se denominan procesos, ¿ya? No, la historia no se entiende como un cambio o una continuidad que se da de un momento a otro de manera rápida, sino que se pueden dar a partir de una amplia, ¿cierto?, cantidad de tiempo y a eso se le denomina proceso. Les voy a volver a pedir que por favor bloqueen sus micrófonos, ya, para que no pueda interferir con el audio eh,
que voy relatando yo. Ya en el caso de que ustedes quieran opinar, obviamente lo pueden abrir, ¿cierto? Pueden opinar, dar su opinión, pero mientras yo vaya relatando, les pido que puedan bloquear su micrófono, por favor. Bueno, entonces el objetivo de la sesión de hoy, que responde a la pregunta ¿qué aprenderemos hoy? ¿Cierto? Es comprender, ¿cierto?, cómo se construye históricamente una sociedad, ¿ya? Reconociendo cambios, continuidades, actores sociales y procesos históricos. Entonces, los contenidos del día de hoy, o las palabras claves, ya que esto es muy importante, son construcción histórica de la sociedad, cambio y continuidad, actores sociales, proceso histórico, cronología y línea de tiempo. La estrategia de trabajo en este caso, como dice acá, es uno, leer con atención, ¿ya? Eso es primordial en la historia. En general en la historia, yo les comentaba en la clase anterior, ¿cierto? En historia se trabaja con mucho texto, con fuentes históricas, y cuando nos enfrentamos a un texto a veces nos resulta bastante complejo poder entenderlo. Entonces lo primero, ¿cierto?, es leer con atención, ¿ya? Si no logro entender, eh, en una primera lectura lo vuelvo a leer 2 veces. Y si no lo entiendo 2 veces, lo vuelvo a leer 3 veces, ¿ya? Pero siempre con atención. Lee cada texto, como dice, o línea de tiempo antes de responder, ¿ya? Entonces yo antes de ir a la pregunta, a cualquier tipo de pregunta que me den en una evaluación, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es leer, ¿ya? Y cuando digo leer, no solamente me refiero a un texto, sino que también si me presentan, por ejemplo, una línea de tiempo o una imagen o un gráfico, ¿ya? Hay que leerlo, ¿ya? Hay que entenderlo, ¿ya? Hay que revisarlo mentalmente, ¿cierto? Y ahí ya después yo paso después a la pregunta, ¿ya? Número dos, como dice acá, subrayar. Ya, eso es una técnica que pueden aplicar para cualquier asignatura, es una técnica de estudio. Ya, subrayar es muy importante porque mientras yo voy leyendo, puedo ir marcando algunos elementos que son relevantes. Como dice acá, se pueden marcar fechas, por ejemplo, actores, cambios y elementos que se mantienen. Entonces, cuando yo subrayo, estoy diciéndole a mi mente en este caso que lo que yo estoy subrayando es algo relevante, es algo importante, ¿ya? Y muchas veces eso que yo voy marcando me va a dar la pauta, ¿cierto?, para poder yo responder una pregunta y no necesariamente estar leyendo constantemente el texto. Con el subrayado yo voy marcando de manera inmediata lo relevante del texto. Número 3 después dice responder con la fuente, ¿ya? Eso es muy importante. Usa información del texto o caso trabajado, ¿ya? Muchas de las preguntas de historia son de conocimiento que uno tiene que tener de manera anterior, ¿ya? Cosas que tiene que saber de manera anterior. Pero también en la historia, como trabajamos con harto texto, la respuesta que yo necesito está en el texto. Entonces no tengo que echar mano de lo que yo sé, sino que solamente concentrarme en usar la información que me está entregando el texto. Por eso es importante, por ejemplo, leer con atención anteriormente y subrayar. Y al final, como dice acá, distinguir, ¿cierto? Distinguir significa diferenciar, ¿ya? Eh, un hecho aislado de un proceso que ocurre en el tiempo, ¿ya? Como dice acá, el foco cierto de esta clase va a ser el ordenamiento cronológico. Cuando me refiero a ordenamiento cronológico, me refiero principalmente a ordenar por fecha, ¿ya? Ordenar las cosas por la fecha. Identificación de actores, yo les decía que los actores son las personas o los grupos humanos relevantes, ¿ya? Siempre en la historia, cuando nosotros contamos la historia, pueden haber personajes o grupos sociales que son relevantes, ¿ya? Y a esos grupos o personas importantes que hacen estos cambios históricos se les denomina actores sociales, ¿ya? Todos somos actores sociales, ojo, nosotros o ustedes, por ejemplo, podrían ser actores sociales, ya si por ejemplo participan de una junta de vecinos, si participan de un club deportivo, si participan, por ejemplo, de un partido político y tienen ciertas relevancias para poder realizar cambios ya en la historia, ya sea de su barrio, en la historia de su comuna, en la historia de su región, ya haciendo ustedes ese tipo de cambios históricos, se van a considerar como actores sociales, ¿ya?
Distinción entre cambio y continuidad. Ya el cambio, ¿cierto? Es lo que va diferenciando, lo que se va transformando en el tiempo, y la continuidad es lo que va permaneciendo, lo que no tiene cambio. Y también lo importante dentro de la historia, que como lo más relevante, es la comprensión de procesos históricos a partir de fuentes breves, ¿ya? Vuelvo a insistir que la fuente es lo que el historiador recoge en su disciplina, en su trabajo como historiador, para poder determinar o decir qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó en la historia. La fuente histórica puede ser un texto escrito, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un gráfico, cualquier elemento que le permita al historiador reconstruir la historia se le va a denominar fuente, ya fuente histórica. Ya, entonces, vamos a partir ya con el elemento de contenido, ¿ya? Recuerden que esta clase siempre es una clase participativa, entonces es importante de que en el relato, mientras yo voy relatando, ustedes igual puedan opinar, y sin duda, si es que tienen alguna duda, no se queden con esa duda, ¿ya? La podemos ir resolviendo, tampoco tengan temor a dar su opinión, porque todas las respuestas son válidas, y si la respuesta no está tan bien, la podemos ir construyendo y mejorando en la sesión, ¿ya? Aquí, bueno, la pregunta que nos plantea esta diapositiva, ya entrando al contenido, es ¿qué significa que una sociedad se construye históricamente? ¿Ya? Entonces la pregunta nos hace referencia a de qué manera, ¿cierto? Una sociedad, un grupo humano, cuando nosotros hablamos de sociedad, hablamos de los grupos humanos, ¿ya? Se construye de manera histórica, ¿ya? Todos los grupos humanos se construyen de manera histórica, ¿ya? Sus familias se construyeron de manera histórica porque tienen un pasado anterior, ¿ya? El barrio donde ustedes viven se construye de manera histórica. La comuna donde ustedes viven se construyó de manera histórica. El país, las regiones, los continentes, ¿ya? Y en general toda la vida humana se construye de manera histórica, ¿ya? Entonces la pregunta apunta principalmente a qué significa que estos grupos humanos se construyen históricamente. Y la primera idea que nos plantea esta diapositiva es que, primero que todo, no ocurre de un día para otro, ¿ya? Es decir, la construcción histórica, tanto de su familia, de los barrios, de las regiones, no ocurrió de un día para otro, no ocurre, por ejemplo, del martes al miércoles, ¿ya? O de enero a febrero, ¿ya? Sino que lo que dice acá principalmente es que las transformaciones sociales son graduales, o sea, van de a poco, ¿ya? Eh, y como son graduales, son procesos bastante lentos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Son procesos que se van acumulando, como dice acá, son procesos que se acumulan, ¿ya? Y que van generando poco a poco ciertos cambios, ¿ya? ¿Qué es lo que se acumula? Las decisiones que nosotros vamos tomando o las decisiones que toman las sociedades, las necesidades, ¿ya? Y los conflictos a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, esto es un elemento bastante relevante porque nos habla de que la historia de una sociedad se va acumulando a través del tiempo, a través de decisiones, de necesidades, de conflictos, ¿cierto? Y nosotros podemos echar mano, ¿cierto?, al tiempo pasado, y nos vamos a ir dando cuenta de que, por ejemplo, el presente, ¿ya?, de una sociedad significa o lo puedo entender a través de una larga data anterior, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros vamos a tener que la construcción histórica de este país no se da de acuerdo a lo que pasó hace solamente un año, o lo que pasó hace 10 años, o lo que pasó hace 20 años, sino que nosotros podemos echar mano de la construcción histórica de Chile, echando mano, por ejemplo, hace 200 años, ¿ya? Incluso más atrás, hace 300 años, ¿ya? Chile no se construyó, por ejemplo, solo cuando llegaron los españoles, por decirlo de alguna forma. Se comenzó a construir, ¿cierto? El territorio de este territorio nacional se construye ya con la primera llegada de los primeros seres humanos a estos territorios, ¿ya? Con los grupos indígenas, ¿cierto? Eh,
ya sea, por ejemplo, en el norte con los aymara, con los atacameños, ¿cierto? Hacia la zona centro, ¿cierto? Con los distintos grupos mapuches, ¿cierto? Que fueron poblando, y hacia el sur con los otros grupos indígenas, ya sea, por ejemplo, no sé, los tehuelches, ¿cierto? Los segnam, los ona. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sociedad que se construye históricamente, no es echarle mano solamente a los 20 o 30 años, sino que desde que estos territorios se comienzan a poblar de seres humanos, de grupos sociales, ya nosotros podemos hablar de que empieza la construcción histórica, ¿ya? La segunda idea es que participan muchas personas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una sociedad, no hablamos de un individuo, ¿ya? Sino que hablamos de grupos, grupos de varias personas, ¿ya? Y en la actualidad, por ejemplo, ¿cuáles son esas personas que construyen una sociedad? Son los vecinos, por ejemplo, ¿ya? Si en el caso de que quiera analizar un barrio, son los trabajadores también, ¿ya? Son las autoridades, ¿ya? Que pueden ser designadas, ¿cierto? O elegidas. Son las familias también, o sea, sus familias también son parte de esta sociedad, ¿cierto? Y las instituciones, ¿ya? Que construyen o contribuyen al cambio social, ¿ya? Es decir, cuando nosotros hablamos de la construcción histórica, es importante considerar que no nos referimos solo a las élites, por ejemplo, a los grupos que llevan o que nosotros pensamos que llevan, ¿cierto? Un país o una comuna, ¿ya? No nos referimos tampoco a los personajes importantes o históricos que siempre analizamos, ¿ya? Ese tipo de pensamiento histórico es un tipo de pensamiento histórico bastante tradicional, ya que antes nosotros pensábamos que la historia la llevaban solo los personajes importantes, ¿ya? Ahora se considera que la historia, ¿cierto?, se construye en base a todas las personas que influyen en la sociedad. Y eso no es solamente los personajes históricos o la élite, ¿cierto?, o las oligarquías, sino que también es la gente común como ustedes, ¿cierto? Como yo, que podemos ser vecinos, trabajadores, autoridades, la familia, los niños, ¿ya? Sus hijos también construyen historia, aunque sean muy pequeñitos, también están construyendo historia, ¿ya? Y las instituciones, ¿cierto? O las autoridades, ¿cierto? Que en este caso forman también o colaboran, ¿cierto? A la construcción histórica, ¿ya? Y eh, el tercer elemento que nos menciona aquí es que hay cambios y continuidades, ya que es lo que yo les he ido mencionando anteriormente, ya. Algunas cosas se transforman, ya. Eso lo podemos ver nosotros de manera individual. Nosotros como seres humanos nos transformamos constantemente, ya sea física o psicológica y mental, pero también hay otras cosas que permanecen en nosotros, ya. Cosas que no logramos cambiar nosotros. Por ejemplo, eh, no sé, si usted nació, por ejemplo, muy chiquitito y es medio mañoso, a lo mejor medio enojón, y todavía, por ejemplo, de adulto, sigue siendo medio mañosito o enojón, ¿cierto? Eso hablamos de que es un elemento que ha permanecido en su personalidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, si cuando era chico era desordenado, ¿ya? Y ahora de persona adulta es una persona más estructurada, más ordenada, ahí estamos hablando de un cambio, de una transformación, ¿ya? Y ese análisis que yo les realizo de manera individual, nosotros lo podemos llevar a los grupos humanos o a la sociedad, ¿ya? Eso quiere decir que el cambio y la continuidad es permanente en nuestras sociedades, en los grupos humanos. Siempre va a haber algo que cambia y siempre va a haber algo que permanece o que continúa, ¿ya? Y ese juego de cambio y continuidad es un trabajo que podemos hacer para cualquier tipo de sociedad, para cualquier proceso histórico, ¿ya? Como dice acá, ambas forman parte de la historia de una comunidad, ¿ya? Yo cualquier grupo humano, cualquier comunidad, cualquier sociedad la puedo analizar a través del cambio y la continuidad, ¿ya? Puedo decir, esto ha cambiado bastante en nuestra sociedad, pero esto también puedo sacar elementos que sean continuos, ¿ya? Y el último elemento que nos menciona es que es un proceso histórico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que un conjunto de hechos relacionados entre sí, ¿ya? Un proceso histórico es un conjunto de hechos, ¿ya? No es un hecho aislado, no es un acontecimiento solo, ¿ya? No es algo que ocurrió de manera individual, sino que el conjunto de todas las cosas
de todas las cosas, los acontecimientos, los hechos, me dan un proceso histórico, ¿ya? Y están relacionados entre sí. Uno se va relacionando, va incidiendo, va implicando de que si ocurre una cosa, puede ocurrir otra o incidió en que ocurriera otra cosa. Y a ese conjunto de acontecimientos se le denomina proceso histórico, ¿ya? Que se van desarrollando durante un periodo de tiempo, ¿ya? Que yo les decía, puede ser un periodo largo, puede ser un periodo de siglos, periodo de décadas, etcétera, ¿ya? No sé si hasta el momento hay alguna duda con respecto a lo que he hablado. Ya, creo que no, ¿ya? Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos al texto base, ¿ya? Que es el texto que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Entonces dice, una comunidad que cambia, ¿ya? Dice acá, en la comuna de Santa Esperanza, ¿ya? Si ustedes van leyendo conmigo, pueden ir marcando, subrayando, ¿ya? En la comuna de Santa Esperanza, muchas familias vivían antiguamente de labores agrícolas y se trasladaban a pie o en carreta hacia el pueblo. Con el paso de los años llegaron caminos pavimentados, buses, electricidad, teléfonos móviles y nuevos servicios públicos. También aumentaron los trabajos en comercio, transporte, construcción y atención de público. A pesar de estos cambios, la comunidad mantuvo algunas costumbres, las reuniones vecinales, las celebraciones locales y la ayuda entre familias cuando alguien lo necesitaba. Esta historia muestra que una sociedad no cambia de un día para otro, se va construyendo con decisiones, necesidades, conflictos, acuerdos y participación de muchas personas. Entonces aquí abajito dice, al leer, subraya fechas, si es que nos dan, actores, cambios y continuidades que encuentres en el texto. Entonces, si yo, por ejemplo, leo este texto, ya podría, por ejemplo, marcar la primera idea, que es la comuna de Santa Esperanza, ¿ya? Porque la comuna de Santa Esperanza es una forma ya de localizarme, ¿ya? Me localiza de manera inmediata en el territorio al cual yo me voy a referir o del cual voy a hablar y por tanto significa que voy a hablar de las personas, ¿cierto? O de lo que ocurrió en la comuna de Santa Esperanza, ¿ya? Entonces, aquí es importante considerar lo que dice acá, que es qué encontramos en el texto, ¿ya? Primero que todo, este texto nos muestra elementos de cambio, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia ahora? Esa es la pregunta. ¿Qué cambia? Cambian, por ejemplo, los caminos, ¿ya? Como dice acá, los caminos. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué el camino cambia? Porque ya no es de tierra, Ya, muy bien. ¿Y cómo es ahora el camino? es como algo de cemento. Claro, muy bien, ¿cierto? Entonces tenemos primero que nos señala que estas personas se trasladaban a pie, ¿ya? Eso O a nos da carreta. una idea. Muy bien, o a carreta, ¿cierto? Entonces, eso nos da la primera idea de que esta comuna de Santa Esperanza, sin decirlo, nos podría llevar a la imagen de que era antiguamente quizás una comuna rural, ¿cierto? Y por Las tanto, tierras eran de tierras. exactamente, y por tanto las tierras, los caminos o sea, claro, los caminos eran de tierra. Y lo que cambia ahora, que nos señala de manera explícita, es que ahora los caminos son pavimentados, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos al tiro un cambio, ¿ya? Teníamos un camino de tierra y ahora tenemos un camino pavimentado. Y otro elemento importante que tiene que ver con el transporte nos dice que hay buses, ¿ya? ¿Cómo se trasladaban entonces las personas antes? Carretas En o a pata. carretas, ¿cierto? O a pie, ¿cierto? Hacia el pueblo. Ahora nos dice que
ya no hay necesidad o se instala, ¿cierto?, un sistema de transporte, ¿cierto?, que es a través de buses. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos otro cambio. Eso no quiere decir, por ejemplo, que no se sigan ocupando carretas y que no se siga caminando a pie. Podría pasar de que eso todavía siga siendo parte de la dinámica de Santa Esperanza, pero con el cambio de que ahora está la opción de que las personas ocupen buses, ¿ya? Y lo más probable es que todas estas personas prefieran transportarse a través de buses, ¿ya? También nos menciona que hay otros cambios, por ejemplo, el uso de la electricidad, ¿ya? Lo más probable es que antes la electricidad haya sido bastante limitada, ¿ya? O que de plano no hubiera habido acceso a electricidad, ¿ya? Y también nos menciona, por ejemplo, el uso de los teléfonos móviles, ¿ya? Eso es un cambio bastante relevante que incluso nosotros lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, ¿ya? O sea, eh, no sé, antes cómo se comunicaban las personas. A cartas o a boca a boca. Ya, súper bien, ¿cierto? Con cartas, en el boca a boca, ¿cierto? Uno, no sé, iba donde la vecina a decirle lo que necesitaba comentar. Palomas. ¿Mm? Palomas mensajeras. Ya, también, ¿cierto? Pero ahora, por ejemplo, si yo tengo a mi vecina y tengo su número de teléfono, lo más probable es que prefiera mandarle un WhatsApp, ¿cierto? Un mensajito para decirle cualquier tipo de cosa y si me queda lejos, por ejemplo, de mi casa, no voy a ir a su vivienda, ¿cierto? Sino que le voy a mandar un mensaje, ¿ya? Y también otro cambio que nos menciona, ¿cierto?, este texto son los nuevos empleos, ¿ya? En comercio y transporte, ¿ya? Ustedes, ¿qué se les imagina que a lo mejor, o en qué trabajaban, por ejemplo, estas personas anteriormente? Agricultura. En agricultura, ¿cierto? Súper bien. Como dice ahí, en labores agrícolas, ¿ya? Lo más probable es que estas personas hayan sido todas o sigan siendo, ¿cierto?, campesinas, ¿ya? Que trabajan en el campo. ¿Eh? Pero como aquí estamos viendo ciertos cambios, pavimentación, transporte, electricidad, ese tipo de cambios de urbanidad, ¿ya? Nos permite a nosotros desarrollar otro tipo de actividades económicas que están ligadas, por ejemplo, al comercio, ¿ya? Y en este caso también nos menciona el transporte, ¿ya? Entonces, en este texto ya podemos encontrar elementos de cambio, ¿ya? Que esto es bastante interesante de poder observar, ¿ya? Y que esto no está alejada de nuestra realidad. Yo lo puedo ver en cualquier tipo de comuna, de barrio, ¿cierto? Eh, de Chile, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ahora, continuidades. Esto es otro elemento bastante relevante, lo que permanece, ¿ya? Aquí nos refiere a qué cosas continúan en la comuna de Santa Esperanza, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con las costumbres, ¿ya? Con las costumbres de la comuna, que no se han perdido, ¿ya? Con la tradición, ¿ya? Y que, Las celebraciones locales. sí, dígame nomás, Las celebraciones locales. ya, súper bien, las celebraciones locales, ¿ya? No sé si, por Celebraciones. ejemplo, en algunas de sus comunas tengan celebraciones locales que todavía se sigan celebrando. Sí, se le ¿Me llama podría como como si fuese un día, como si fuese como el 18, cosas así, que son como tradición, tradición. súper bien, ¿ya? Por ejemplo, está súper bien lo que me menciona. Por ejemplo, el 18, las celebraciones de fiestas patrias, en casi todas las comunas, ya sean rurales o más urbanas, ¿cierto? En las localidades, siempre hay celebración de fiestas patrias, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo he visto algunas otras celebraciones, por ejemplo, la Cruz de Mayo, ¿ya? Yo he La visto que, Pascua, ah, la Pascua, la Pascua, ¿cierto? De Resurrección, Cruz de Mayo, por ejemplo, yo he visto que muchas localidades la siguen todavía celebrando. Yo, por la ejemplo, que vivo en Navidad, la Navidad, ¿cierto? Yo, por ejemplo, que vivo en Constitución, aquí siempre se celebra, por ejemplo,
a San Pedro, ¿ya? Porque como es una comuna costera, ¿cierto? Esa celebración, a pesar de que Constitución ha tenido muchos cambios, ¿cierto? Esa celebración sí o sí se desarrolla todos los años, ¿ya? O La la fiesta del Semana chancho, la Maurina. del camarón. ¿Cómo? La fiesta del chancho, la del camarón se fue para acá, para el Biobío. Ya, súper bien, ¿ya? Y a pesar de que, por ejemplo, nosotros podemos ver cambios físicos en nuestras comunas, ¿ya? De pavimentación, que llegó la electricidad, están los buses, hay ampliación de actividad económica, hay una continuidad, que es algo que es una costumbre, una tradición de estas sociedades, de los grupos humanos, ¿ya? Como las celebraciones que usted menciona, ¿cierto? Que todavía permanecen, que no cambian, ¿ya? Que son continuidades, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de Santa Esperanza, nos menciona, por ejemplo, reuniones vecinales, celebraciones locales, ayuda mutua entre familias, ¿ya? Siempre, por ejemplo, en las localidades se trata de seguir ciertas costumbres y ciertas tradiciones porque le dan una particularidad a la localidad. Y muchas personas dicen, ojalá que no se pierda esta tradición, porque si se pierde, en cierto modo se pierde un poco la historia, lo que viene de muchos años, ¿ya? Y eso es muy importante, que Un el significado. cambio, exactamente, muy bien, que le da significado a mi localidad, ¿cierto? Entonces, si bien los cambios son importantes, ¿ya? Sobre todo con el tema de la tecnología, también es importante rescatar lo que debe continuar, porque eso es lo que le da tradición, le da memoria y le da historia al lugar donde yo vivo, ¿ya? Muy bien, gracias por ir interviniendo, ¿ya? Y finalmente los actores sociales, que son estos grupos humanos, ¿cierto? Que van cambiando, que se van desarrollando y que nos menciona el texto, que son las familias, los vecinos, los trabajadores, las instituciones públicas y la comunidad organizada, ¿ya? Pueden ser en su localidad todos estos actores sociales, pueden ser algunos o pueden ser otros, ¿ya? Ahí depende de la diversidad que la localidad le dé, ¿ya? Vamos entonces, tuvieron muy bien, ¿cierto? En este texto. Quiero revisar un poco la guía, ¿ya? Entonces, aquí tienen ustedes la actividad uno, ¿cierto? Que es la guía que tienen ustedes ahí con lo que nosotros acabamos de revisar. Pueden responder la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, ¿ya? Con lo que nosotros acabamos de revisar. Entonces, cuando tengan ahí más tiempito, échenle una mirada nuevamente al texto, ¿ya? Y resuelvan, ¿cierto?, estas preguntas que se están dando, ¿ya? Vamos ahora a la actividad 2, ¿ya? Que nos habla de cambio y continuidad, ¿ya? Y vamos entonces aquí a lo que es la tabla, ¿ya? Como dice acá, vamos a ver cambio y continuidad, una tabla comparativa, ¿ya? Aquí nos permite ir viendo perdón, nos puede ayudar, ¿cierto? Esta tabla para ir viendo los cambios y las continuidades, ¿ya? Como dice acá, dice completa o revisa esta tabla usando la información del texto de Esperanza, ya de Santa Esperanza. O sea, volvemos al texto que leímos anteriormente y ahora trabajamos con una tabla comparativa, ¿ya? Lo importante de la tabla comparativa, que es un elemento bastante importante, es entender que hay un aspecto, como dice acá, un aspecto que yo tengo que comparar, ¿ya? O sea, cuando yo realizo una comparación, siempre lo hago a través de un criterio que yo tengo que comparar, ¿ya? No se hace comparaciones, por ejemplo, cuando dicen, no se juntan, no sé, como por ejemplo decir, voy a comparar, eh, si yo digo el transporte y después hablo de electricidad, eso no es comparar, ¿ya? Porque lo que aquí tengo que revisar es el aspecto, el criterio que me están dando, ¿ya? Una pregunta. Sí, dígame. mm, ¿Qué pasaría si de bus a gas a gasolina
cambia a un bus a electricidad, ¿eso sería un cambio permanente o un cambio a largo plazo? Sí, mira, los cambios pueden ser permanentes o pueden ser a corto plazo, ¿ya? Va a depender del tiempo en el cual ese cambio va a durar, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Por ejemplo, lo que tú me decías, por ejemplo, el bus, ¿ya? Si, por ejemplo, funciona a gasolina y cambiamos todos los buses a electricidad, yo ahí estoy hablando de un cambio permanente, ¿cierto? Porque estoy observando en este caso de que ya no se están ocupando buses a gasolina, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo tengo un uso mixto de buses que sean de gasolina y a la vez de electricidad, ahí podría decir que hay un cambio, ¿cierto? Pero es un cambio parcial en este caso, no es permanente, ¿ya? Porque el cambio siempre se va analizando en perspectiva, ¿ya? En perspectiva me refiero que yo observo el tiempo, ¿ya? En el cual se fue dando ese cambio y de qué manera concreta ese cambio se va evidenciando. No sé si te logro responder lo que me preguntas. Sí, ¿Sí? totalmente, sí. Sí. Entonces, cuando yo hablo de cambio, siempre lo miro en la perspectiva pasada. ¿Cuánto tiempo lleva ese cambio y de qué manera se dio ese cambio? ¿Ya? No es algo absoluto, por decirlo de alguna forma. Puede tener matices, ¿ya? Entonces, vamos acá, ¿cierto? Dice aspecto, trabajo y economía, ¿ya? Ese es el elemento que yo voy a comparar. El criterio que yo voy a comparar es el trabajo y la economía, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cambio observado? ¿Cierto? Acá dice que de labores agrícolas, ¿cierto? O sea, de un trabajo de campo, nos lleva a empleos o cambió a empleos en comercio, transporte, construcción y atención de público, ¿ya? Entonces, ojo con esto, con respecto a la pregunta que nos daba nuestra compañera, ¿cierto? Eso no quiere decir que ya no existan labores agrícolas, ¿ya? Puede que en Santa Esperanza todavía hayan labores agrícolas, ¿ya? Puede que todavía hayan personas campesinas que sigan haciendo sus huertos, sus chacras, ¿cierto? Y produciendo alimentos. Pero, ¿por qué hay un cambio? Porque están llegando y se están desarrollando otros tipos de trabajo que antes no se observaban, ¿ya? Una pregunta. ¿Sí? Si en Santa María, Esperanza, Santa María ¿sí? Esperanza, todavía siguen haciendo lo que es agricultura, ¿eso se puede considerarte como un tipo de tradición a la historia del cambio o es simplemente por necesidad? Mira, lo que pasa es que como vimos anteriormente, en la historia los cambios no son de un día para otro. Entonces, como son graduales, ¿ya? No quiere decir que, por ejemplo, las labores agrícolas en este caso van a desaparecer absolutamente o no las vamos a ver nunca más, ¿ya? Sino que hay que entender que siempre cuando hablo de cambio es un cambio gradual, ¿ya? Se va dando de a poco, ¿ya? Entonces, lo más probable es que las labores agrícolas, por ejemplo, se den en las personas mayores, ¿ya? O en familias que todavía siguen viviendo a través, ¿cierto?, del trabajo agrícola, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos cambios no van a ser como de un año a otro, o sea, no quiere decir que en Santa Esperanza de un año a otro ya no va a haber campo, ya no va a haber trabajo agrícola, sino que lo que yo logro observar como cambio es que a lo mejor cada vez menos va a haber trabajo agrícola y los campos a lo mejor que antes habían y que eran bastante amplios dentro de la comuna van cada vez disminuyendo, ¿ya? Y podría pasar que en el futuro, ¿cierto? Esos cambios ya no existan, o sea, esos campos o labores agrícolas ya no existan más. O puede ser
que puede, que a pesar de que disminuyan, puede que todavía hayan algunas familias que sigan trabajando en labores agrícolas. Entonces, siempre hay que entender que el cambio es un cambio gradual, es un proceso que se va transformando de año en año y que demora bastante, ¿ya? Voy a dar un ejemplo así bastante concreto. Santiago, por ejemplo, el centro de Santiago ya cambió absolutamente, absolutamente. O sea, si uno va al centro de Santiago, ya uno ya no ve labores agrícolas, siendo o en el pasado sí tuvo obviamente un pasado agrícola, ya era un campo, así absolutamente, pero en la actualidad, ya ahora uno no ve ningún tipo de cultivo dentro de Santiago Centro, ya. Ahí ya el cambio fue absoluto y es permanente, ya, porque está lleno de edificios, de transporte público, están todas las calles pavimentadas, en general el centro siempre se ocupa para oficinas, etcétera, ya. Ahí yo puedo ver un cambio así radical, permanente, ¿ya? Pero no así en otras comunas, en donde yo puedo observar de que hay elementos de urbanización, pero que todavía van quedando algunos elementos también del pasado, como por ejemplo algunas familias que se dedican a las labores agrícolas, ¿ya? Va a depender en este caso del contexto que yo estoy analizando, ¿ya? Por eso es siempre importante entender que el cambio es gradual, ¿ya? No va de un día para otro, no va de un año para otro, siempre se va dando de a poco, ¿ya? Entonces, como les decía acá, el cambio observado, ¿cierto? Son de labores agrícolas, ¿cierto? Y el cambio que yo veo es que ya estoy observando, ¿ya? Empleos en comercio, transporte, construcción y atención de público, ¿ya? ¿Cuál es la continuidad en el trabajo y la economía? O sea, lo que permanece, lo que no ha ido cambiando, es que las familias siguen trabajando, ¿ya? Eso es algo que siempre va a seguir, ¿ya? Independiente de en qué trabaje. Puede ser que estas personas sigan trabajando en algunas labores agrícolas o que definitivamente se cambiaron de trabajo y que ahora las familias trabajen en comercio o en transporte o en atención de público, ¿ya? Y también algo que continúa es que se organizan para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Y eso lo podemos ver nosotros de manera individual, ¿ya? Puede ser que a lo mejor cuando ustedes eran pequeños y si eran del campo, por ejemplo, trabajaban con su papá o con su mamá en labores agrícolas, ¿ya? Pero puede ser que ahora ya no trabajen en eso y trabajen quizás como, no sé, como transportista o hay muchas personas que a lo mejor se van a trabajar a las mineras o que se dedican definitivamente a otro tipo de trabajo, ¿ya? Pero lo que sigue continuando es que seguimos trabajando o que las familias siguen trabajando en este caso y que nos seguimos organizando para satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Otro elemento que vamos a comparar, ¿cierto? En la tabla, ¿cierto? Es el transporte y las comunicaciones. O sea, ese es el criterio que yo voy a comparar, ¿ya? ¿Cuál es el cambio observado en Santa Esperanza? Que de carreta y traslado a pie, ¿cierto? Se pasó a caminos pavimentados, a buses y teléfonos móviles, ¿ya? Ese fue el cambio, ¿ya? Eh, y vuelvo a insistir, eso no quiere decir que ya no se ocupe carreta y que ya la gente no se traslade a pie. Puede pasar de que todavía la gente o algunas familias sigan ocupando carreta, ¿ya? Y sigan trasladándose a pie, ¿ya? Pero lo que a mí me da como evidencia que eso cambió es que ahora ya los caminos están pavimentados. Entonces ahora ya la carreta no va a pasar por un camino de tierra, sino que va a pasar por un camino pavimentado. Si hay buses, eso quiere decir que la persona va a tener opción de poder elegir transportarse por buses, una opción que antes en el pasado no estaba, ¿ya? Y el uso de los teléfonos móviles, o sea, por ejemplo, si yo tengo a mi vecina que está lejos, ¿ya? Y no me voy a trasladar a pie, ¿ya? Voy a preferir, por ejemplo, ocupar el WhatsApp y le voy a mandar un mensaje, ¿ya? O la voy a llamar por teléfono, ¿ya? Entonces aquí nosotros podríamos ver también un cambio gradual. ¿Ya puede ser que las personas sigan ocupando carreta? Sí, absolutamente. Que se sigan trasladando a pie, también podría pasar, pero porque hay un cambio, porque en realidad yo estoy evidenciando de que hay caminos pavimentados, ya eso ya no va a volver a ser como de tierra,
Si hay buses, eso quiere decir que hay gente que está ocupando los buses, ¿ya? Y los teléfonos móviles. Está la opción de poder comunicarme a través de un teléfono, ¿ya? ¿Y cuál es la continuidad? En este caso, basándonos en el criterio de transporte y comunicaciones, la continuidad es que sigue habiendo necesidad de conectarme, ¿ya? Eso no va a cambiar. La necesidad de conectarse, de comunicarme, de trasladarme, y como dice acá, de moverme entre el campo y el pueblo se va a mantener, ¿ya? Independiente de cómo lo haga, esa continuidad de conexión y de traslado no cambia, ¿ya? Es algo, una necesidad que sigue permaneciendo. Y el último criterio, ¿cierto? Es la vida comunitaria, ¿ya? Aquí el criterio que vamos a analizar, ¿cierto? Es cómo se sigue dando esta vida comunitaria, ¿ya? El cambio que nosotros logramos observar es que llegaron nuevos servicios públicos, ¿ya? Y a veces cuando llegan nuevos servicios públicos, aumenta la población en el pueblo, ¿ya? Se ha dado, por ejemplo, mucho, yo he podido ver muchas, es que localidades rurales, por ejemplo, cuando comienzan de a poco a urbanizarse, empiezan a llegar nuevos vecinos, ¿ya? Vienen de otras comunas, por ahí, por ejemplo, los santiaguinos siempre se van a vivir a localidades que se están en proceso de urbanizar y me empiezan a llegar vecinos eh, de otras comunas que no eran vecinos tradicionales de esa localidad, ¿ya? Entonces, estos vecinos que van generando un aumento absoluto de población, ¿ya? Y van llegando con nuevas costumbres también, ¿ya? O también Una puede pasar, pregunta. espérame un poquito para terminar la idea, ¿ya? O Ya. también pasa que se van adaptando también a las costumbres de la localidad, ¿ya? Ahora sí, dígame nomás. Una pregunta. Sí, ¿Qué es lo que hace que algo cotidiano se convierta en una tradición? mira, lo que hace que algo cotidiano se transforme en una tradición, ¿ya? Principalmente tiene que ver con que se repita, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, ¿ya? Eso como primera cosa, o sea, si algo cotidiano tú lo vas repitiendo, 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 de a poco se va transformando en una tradición, ¿ya? Lo segundo que yo creo que es importante es que se entrega de generación en generación, ¿ya? Eso quiere decir que una tradición siempre se va repitiendo de generación en generación, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, lo que tú realizas en el presente, tú lo observaste de tus padres y tus padres lo observaron de sus padres y así sucesivamente, ¿ya? Y lo otro también que es importante es que se reconoce por una comunidad, es decir, que la comunidad valida ese elemento como algo tradicional de ellos, ¿ya? No sé si responde bien a tu pregunta. Sí, se ¿Sí? respondió bien. Ya, súper Gracias. bien. Ya. Profesora, ¿Sí? disculpe, sabe que me levanté un poquito tarde, se me pasó la hora. ¿En qué hoja van? A ver, déjame ver la guía, ¿ya? Mira, voy en la hoja 2, en la segunda, ¿ya? En la segunda hoja. Sí, mira, la que dice actividad 2, cambio y continuidad. Ya, gracias, ¿Lo puedes ver profesora. acá en la pantalla? Mira, que te lo estoy mostrando ahí. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ya, en esa parte vamos, por si acaso. Ya, 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 doctora, gracias. O ya, sea, profesora, doctora. no se preocupe. Ojalá fuera doctora. Ya, entonces, ya, vamos aquí, ¿cierto? Vida comunitaria, ¿cierto? Dijimos que el cambio era que llegaron nuevos servicios públicos y con esto aumentó, ¿cierto? La población en el pueblo, ¿ya? Y la continuidad, ¿ya? Que nos daba el texto era que las reuniones vecinales siguen, ¿ya? Permanecen. Puede ser con los mismos vecinos que han vivido siempre en esa localidad o que se vayan integrando nuevos vecinos, ¿ya? La ¿Ya te dio? No, se Le pido olvidó, por parece. favor si puede bloquear su micrófono, por favor, que se escuche aquí lo que está hablando. Ya, entonces, las celebraciones locales, ¿cierto? Siempre en las localidades hay una celebración que permanece a pesar de los cambios, ¿ya?
que se identifica con la localidad, y la ayuda mutua entre familias, ¿ya? Así es que ahí con lo que acabamos de revisar, ustedes pueden completar, ¿cierto?, la tabla de la actividad 2, ¿ya? Aquí vamos a ver dos conceptos súper relevantes para la historia, ¿ya? Que es lo que hemos estado hablando de manera constante, ¿cierto? Uno tiene que ver principalmente con el cambio histórico. El cambio histórico es una situación que se transforma con el paso del tiempo, producto de decisiones, necesidades o conflictos sociales, ¿ya? Cambio histórico, lo que cambia, lo que se transforma. Y tenemos otro elemento importante, la continuidad histórica, que dice acá que es aquello que permanece o se mantiene a lo largo del tiempo, aunque el entorno cambie, ¿ya? Vuelvo a insistir, todo grupo humano, toda sociedad, toda localidad, todo barrio, país, región, siempre se analiza en historia a través de cambio y continuidad, ¿ya? Es un juego de palabras, pero siempre va a haber un elemento que cambia y uno que continúa, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes quieran analizar de manera histórica, vayan analizándolo a través del cambio y la continuidad, ¿ya? A ver, vamos a revisar entonces la actividad 2, ¿cierto? Vimos lo que era la tabla, que es la parte donde vamos en la guía. Y aquí la pregunta 10 y 11 les hace una pregunta para ustedes de manera personal, ¿cierto? Que pueden resolver cuando ustedes desarrollen su guía de manera individual, ¿ya? Vamos ahora entonces con la actividad 3, ¿ya? Que dice línea de tiempo y proceso histórico, ¿ya? Las líneas de tiempo son un recurso que se ocupa harto en historia, ¿ya? Y son bastante importantes porque como nosotros hablamos de tiempo, en la historia se habla mucho del tiempo, para poder entender nosotros la historia, trabajamos con líneas de tiempo. Ya las líneas de tiempo, ¿qué es lo que nos hacen? Nos ordenan todos los hechos, todos los acontecimientos, todo lo que pasa a través del tiempo, ya nos ordenan a nosotros, ¿ya? Y son bastante gráficas, por decirlo de alguna forma, son bastante útiles, ¿ya? Para que nosotros podamos ordenar todo lo que está pasando, ¿ya? Entonces, cuando alguna vez ustedes eh, quieran estudiar historia, ¿ya? Y se enfrentan a muchas fechas, se enfrentan a muchos acontecimientos y se encuentran a lo mejor un poco abrumados con tanta cosa, lo mejor que pueden hacer, como para poder ordenar un poco lo que está sucediendo o lo que pasó en el pasado, es que utilicen el método de la línea de tiempo. Y es bastante sencillo, ¿ya? Porque la línea de tiempo, como dice aquí, ordena los hechos, nos ordena, ¿ya? Porque nosotros podemos contar la historia y podemos decir, no sé, el 14 de febrero pasó tal cosa, después el 15 de marzo pasó tal cosa, después el 10 de julio pasó tal cosa. Entonces, la línea de tiempo es un recurso que nosotros podemos utilizar para ordenar los hechos, ¿ya? Y reconocer un proceso histórico. Ya cuando nosotros les mencionaba, ¿cierto?, al principio de la clase, el proceso histórico es el conjunto de todos estos hechos, ¿ya? Cuando yo estudio historia, no me enfoco solo en un acontecimiento, me enfoco en todos los acontecimientos que sucedieron, ¿ya? Y todos esos acontecimientos, todos esos hechos históricos o hitos históricos, me van a dar un proceso histórico, ¿ya? Entonces el historiador recoge todos estos hechos de manera individual, los analiza de manera general a través de un proceso, ¿ya? A través de un proceso histórico. De esa manera se estudia la historia, ¿ya? No con acontecimientos sueltos, ¿ya? O individuales, sino lo que hace el historiador recoge todo lo que sucedió, ¿ya? A lo largo del tiempo y lo procesa, ¿cierto? A través de algo más general, lo analiza de manera general a través de un proceso histórico, ¿ya? Entonces, como dice acá, observa esta línea de tiempo ficticia de una comunidad, ¿ya?
Los hechos están ordenados cronológicamente y muestran una transformación gradual, ¿ya? Aquí la palabra importante es ordenar cronológicamente, ¿ya? Las líneas de tiempo se ordenan de lo más pasado a lo más presente, ¿ya? No se ordenan de manera, por decirlo así, como que yo quiero poner cualquier hecho en cualquier parte, ¿ya? Se ordenan de manera cronológica, desde lo más antiguo a lo más reciente, ¿ya? De esa manera funciona una línea de tiempo. Eso quiere decir que cuando yo escribo el primer acontecimiento histórico, de manera inmediata tengo que saber que ese, al ser el primero, es el más antiguo y que el último que yo escriba va a ser el más reciente, ¿ya? Entonces siempre se ordenan de manera cronológica, ¿ya? Como dice acá, bueno, aquí nos da 4 hechos históricos. El que se ve aquí, el que se ve acá, el que se ve aquí y el último acá, ¿ya? Entonces dice, primero que todo, dice 1990, ¿ya? Me está ordenando por años, ¿ya? 1990 predominan trabajos agrícolas, ¿ya? Ese es un primer hecho que me da. Después del 1990 se salta al 2005 y me dice que en el 2005, en esta localidad, ¿cierto? Se pavimenta el camino principal, ¿ya? Ahí me está dando otro hecho histórico. Después del 2005 se salta al 2012, ¿ya? Y me dice que en el 2012 llega un centro de salud familiar, ¿ya? Y después del 2012 se salta al 2020. Y me dice que en el 2020, ¿qué es lo que pasó en esta localidad? Aumentan clases y trámites en línea, ¿ya? Entonces, lo interesante que me muestra esta línea de tiempo es que me da un rango cronológico bastante amplio, ¿ya? Parte en 1990, ¿ya? Y termina en el 2020. O sea, me está dando una línea de tiempo de aproximadamente 30 años, si no me equivoco. Sí, 30 años, ¿ya? O sea, una línea de tiempo bastante amplia en el tiempo. Estoy analizando esta localidad en 30 años, ¿ya? Yo puedo, cuando yo construyo una línea de tiempo, la puedo analizar bajo una ampliación temporal que yo escoja y que yo elija, ¿ya? Si yo quiero, puedo analizar una localidad en base a 100 años, ¿ya? O en base a 1000 años, ¿ya? O en base a 2000 años incluso, ¿ya? Las líneas de tiempo yo las considero en base a lo que yo quiera o el rango temporal que yo escoja, ¿ya? No son arbitrarias, ¿ya? Si yo quiero analizar mi familia, por ejemplo, yo elijo cuántas generaciones anteriores voy a empezar a analizarla, ¿ya? O si me quiero analizar a mí como persona, ¿ya? Como yo, por ejemplo, como Lisette Muñoz, puedo analizarme desde mi adolescencia hasta mi adultez, o desde que nací hasta la adultez, o desde que nací hasta la adolescencia, y puedo hacerme una línea de tiempo personal incluso, ¿ya? Yo escojo cuánto es el rango temporal que quiero analizar, ¿ya? ¿Cuántos años quiero analizar? Aquí, 1990, 2020, 30 años. Como dice aquí, esta línea de tiempo permite observar un proceso histórico, ¿ya? Eso es lo más importante, el proceso histórico, porque los hechos están relacionados entre sí, ¿ya? Y muestran una transformación que ocurre durante un periodo de tiempo. Es un periodo que yo elijo, ¿ya? Y no hechos aislados sin conexión, ¿ya? No es elegir cualquier acontecimiento por sí solo, sino que lo analizo en un proceso histórico, ¿ya? Que están conectados entre sí estos acontecimientos, ¿ya? Una consulta. Sí, em, ¿Cómo uno puede saber si la fecha es correcta? mira, en general el historiador, por lo general, tiene que, ese es el rigor que le tiene que dar el historiador de averiguar la fecha. Eso quiere decir que un historiador no puede inventarse una fecha. Si no la encuentra, no la puede dar, por decirlo de alguna, no la puede inventar,
¿ya? Entonces, cada cosa que tú veas en un libro de historia que tiene una fecha, ¿ya? Eh, significa que se averiguó y se descubrió a través de una fuente de manera verídica que esa fecha es correcta, ¿ya? Si no se sabe o no se determina bien cuál es la fecha, tiene que decir de manera explícita en el texto que esa fecha todavía está en duda, ¿me entiendes? Entonces lo que se hace a veces es aproximar, pero tiene que estar de manera clara, decir, está en duda que esta fecha haya sido, entonces se calcula más o menos que podría haber pasado en tal fecha, ¿ya? De ninguna manera el historiador puede inventar una fecha o puede decir que esto ocurrió en tal día o en tal año si es que no existe una fuente que fundamente o argumente que eso ocurrió, ¿ya? Cuando no se sabe muy bien la fecha, los historiadores lo escriben ahí, lo dicen, todavía no se ha determinado esta fecha, por tanto se calcula que podría haber ocurrido en tal o cual fecha. Lo dicen de manera explícita, ¿ya? Entonces, cuando tú veas cualquier fecha en algún libro de historia, significa que eso está fundamentado o argumentado a través de una fuente histórica, ¿ya? Y bueno, ahora en Internet, por ejemplo, uno puede encontrar cualquier tipo de fecha. Entonces, si tú quieres averiguar cualquier acontecimiento histórico, lo puedes buscar. Si es que no tienes acceso a algún libro, lo puedes buscar en Internet y te va a salir la fecha, ¿ya? No sé si ahí queda bien claro o no. Mm, Sí, clarísimo, sí. gracias. Pero de ningún motivo, esto es lo importante, de ningún motivo el historiador tiene la facultad de inventar algo, ¿ya? Todo lo que escribe lo debe fundamentar a través de la fuente histórica. Ese es el trabajo del historiador, ¿ya? Un poco darle argumento a lo que está escribiendo, le tiene que dar un argumento a través de la fuente, ¿ya? Por eso es que los historiadores tienen que ir a buscar los archivos antiguos, porque los archivos antiguos son los que nos dan a nosotros la facultad para decir que eso ocurrió en tal lugar, en tal fecha, o ocurrió de esa forma o algo así, ¿ya? Si no, significa que el historiador no está haciendo su trabajo y está inventando algo, y eso no puede ocurrir, ¿ya? Ya, entonces vamos acá. Elementos importantes de la línea de tiempo. Orden cronológico, ya que ya lo mencioné. Los hechos se organizan del más antiguo al más reciente. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea una prueba y me presenten una línea de tiempo, tengo que saber enseguida que el primer hecho que me están dando es el más antiguo y el último va a ser el más reciente. ¿Ya? Siempre se ordenan de manera cronológica del más antiguo al más nuevo. Hechos relacionados, ¿ya? Como decíamos anteriormente, se entienden siempre esto de manera conectada. Cada hecho se conecta con los anteriores y con los siguientes, ¿ya? Este hecho del 2005 se conecta con el anterior y con los que siguen, ¿cierto?, en el futuro, ¿ya? Lo mismo acá, el del 2012 se tiene que conectar con los del 2005 y del 1990 y se conecta también con el del 2020, ¿ya? Y esos hechos relacionados nos dan el último punto que vemos acá, que es el proceso, ¿ya? El proceso histórico. No son solo hechos, ¿ya? Sino que se observa una transformación gradual en este caso de la comunidad. El hecho aislado yo lo tengo que unir, ¿cierto? En un proceso histórico para yo poder entender de manera general qué fue lo que ocurrió en esa comunidad, ¿ya? Espacio público. Compromisos que hacen desde el municipio tras estos nuevos delitos que afectaron al barrio y por los que Ya. los detenidos. Entonces acá ustedes tienen la actividad 3, ¿cierto? Con otra línea de tiempo, ¿ya? La línea de tiempo que les mostré yo era un ejemplo, ¿ya? Ustedes ahora, o cuando desarrollen su guía, tienen que trabajar en esta línea de tiempo. Ah, no es la misma, si no me equivoco. Solo les agregaron un hecho histórico más del 2026, ¿ya? Entonces ustedes ahí responden la pregunta de la 12 a la 16 eh, con la línea de tiempo que le están entregando acá, ¿ya? Ya.
Vamos a la parte de actores sociales. Como les decía, los actores sociales son personas, grupos o instituciones que participan en un proceso histórico. Su acción impulsa cambios o mantiene continuidades en la sociedad, ¿ya? En el texto que nosotros revisamos de Santa Esperanza vimos varios actores sociales, ¿ya? Vimos, por ejemplo, acá vecinos y familias, ¿ya? Eran un grupo, ¿cierto?, de actor social que son los que organizan reuniones, son los que mantienen las costumbres y participan en la vida comunitaria y son actores fundamentales del cambio local, ¿ya? En todas sus localidades siempre hay actores sociales, ¿ya? Eh, Ahí ustedes pueden ir identificando cuáles son los actores sociales de sus barrios, de sus comunas, etcétera, ¿ya? También son los trabajadores, ¿ya? También son actores sociales. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, en cierto modo, fueron los que construyeron los caminos, ¿cierto? Son los que van a atender los servicios de salud, los que transportan las personas y sostienen la economía local, ¿ya? Pero también encontramos ciertas instituciones públicas que ya no son, ¿cierto?, aquellas personas o grupos sociales que son los que viven o habitan en las localidades, sino que son aquellos que se encargan, ¿cierto?, de administrar un poco lo que es la política, la economía, la cultura, los elementos sociales, ¿ya? Las instituciones públicas son, por ejemplo, el Estado, ¿ya? Y el Estado siempre se hace presente a través de otros organismos, que son los organismos que proveen los servicios, construyen la infraestructura y regulan la vida social, ¿ya? Ahí están, por ejemplo, las instituciones públicas más locales son los municipios, ¿ya? Y sus diferentes dependencias, ya sean las de medio ambiente, las de educación, las de cultura, si es que en algún momento, por ejemplo, ustedes tienen corporaciones o centros culturales, que sean parte de la municipalidad, a esas se le denominan instituciones públicas. Y son las que en general, ¿cierto?, representan al Estado, ¿ya? Como un concepto más amplio, y son los que trabajan en cierto modo con las localidades, ¿ya? Y también acá son los estudiantes y las organizaciones, ¿ya? Los estudiantes y las organizaciones participan en programas de nivelación, las organizaciones comunitarias y los procesos de mejora colectiva, ¿ya? Cuando yo hablo de organizaciones me refiero a cualquier tipo de organización, ¿ya? Organizaciones deportivas, pueden ser organizaciones culturales, organizaciones religiosas, organizaciones sociales, cualquier tipo de organización que tenga injerencia pública, ¿ya?, en la localidad o en una comuna, ya se considera como un actor social, ¿ya? Este elemento del concepto de actor social es bastante relevante porque yo les decía anteriormente que siempre se consideraron, como los historiadores más antiguos, ¿ya?, siempre consideraron el actor social como aquellos personajes importantes, ¿ya? Y entonces siempre teníamos, por ejemplo, el análisis de la historia solo considerando, por ejemplo, a Bernardo O'Higgins, a José Miguel Carrera, a los presidentes de Chile. Siempre la historia estuvo relacionada como con los personajes importantes. Pero en la actualidad, y hace unos años atrás, la historia igual se ha revisado como disciplina, ya como ciencia. Y muchos historiadores han hablado, y se agradece bastante, han hablado de que los actores sociales no son solamente los personajes relevantes, sino que es la persona cotidiana, ¿ya? El trabajador que se levanta todos los días, la organización social que no sé, que hace fútbol para los niños, los vecinos, ¿cierto?, que arreglan su barrio, que trabajan, ¿cierto?, para mejorar su barrio. Ellos también son ahora considerados como actores sociales. Entonces, le quita un poco la relevancia, ¿cierto?, a los personajes importantes que nosotros conocemos y le entrega un poco la historia, ¿cierto? Y le da relevancia a las personas cotidianas, ya a la gente común y corriente. La gente común y corriente también es actor social, ¿ya? Y eso es bastante importante de mencionar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver de qué manera el actor social va generando, ¿cierto?, o va desarrollando la historia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, la situación, organizar una reunión para mejorar la seguridad del barrio,
¿ya? ¿Cuáles son los actores sociales que participan? Los vecinos, las juntas de vecinos y las autoridades locales, ¿ya? Otra situación, construir o mejorar un camino. ¿Cuáles son los actores sociales que participan? El municipio, la empresa constructora, los trabajadores, ¿ya? Otra situación, por ejemplo, atender a la comunidad en un centro de salud. ¿Cuáles son los actores sociales que participan? El personal de salud, la institución pública y el Estado, ¿ya? Inscribirse, por ejemplo, en un programa de nivelación de estudios, que es el caso que nosotros estamos viendo o vivimos, ¿cierto?, en esta clase, ¿ya? ¿Cuáles son los actores que participan? Los estudiantes, ¿ya? Los estudiantes adultos, ustedes en este caso, el EPJA, ¿cierto?, que es la institución que permite, ¿cierto?, que los estudiantes puedan inscribirse en educación de adultos, las instituciones educativas también, y aquí les faltan los profesores, les falta agregar acá, ¿ya? También somos actores sociales los docentes en este caso, ¿ya? Entonces, cualquier situación histórica que ustedes puedan observar o que quieran analizar, siempre lo pueden también analizar. Aparte del cambio y la continuidad, hay que considerar los actores, ¿ya? Los actores sociales, o sea, las personas o los grupos de personas que están permitiendo ese cambio y esa continuidad, que están permitiendo el desarrollo de ese proceso histórico, ¿ya? La historia no se hace sin humanos, entonces es importante considerar el actor social. ¿Cuáles son los grupos humanos? ¿Cuáles son las personas? Si vienen de la localidad o son instituciones, etcétera, ¿ya? Ya, entonces aquí dice aplicación tipo EPJA, fuente sobre traslado rural urbano, ¿ya? Vamos a ver rápidamente la guía aquí. Bueno, aquí tiene la actividad 4, actores sociales, que la desarrollan, ¿cierto?, con lo que acabamos de revisar. Y ahora vamos aquí a la actividad 5, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora. Fuente breve, dice, durante varias décadas muchas familias chilenas se trasladaron desde zonas rurales hacia ciudades en busca de trabajo, educación, salud y mejores servicios, ¿ya? Este movimiento transformó la vida urbana, crecieron los barrios, aumentó la demanda de transporte y surgieron nuevas necesidades de vivienda, empleo y organización comunitaria. Preguntas para responder. ¿Qué cambio social describe la fuente? ¿Ya? Primero lo que nos dice es que el traslado masivo de familias, ¿ya? Esto lo estoy infiriendo de acuerdo a lo que leí, el traslado masivo de familias desde zonas rurales hacia las ciudades, ¿ya? Entonces me está hablando acá este texto que en algún momento hay una migración, ¿ya? Que es como el concepto más histórico, hay una migración campo-ciudad. Es decir, que las personas que vivían en los campos, en las zonas rurales, tuvieron la intención, ¿cierto?, de buscar nuevas oportunidades laborales y se tuvieron que trasladar, ¿cierto?, hacia las ciudades, ¿ya? Este elemento es un elemento bastante relevante dentro de la historia de Chile, ¿ya? Es algo que ocurrió en el periodo del siglo XX en Chile, ¿ya? Y en América Latina también, ¿ya? Entonces, el traslado masivo de familias desde zonas rurales hacia las ciudades, ¿ya? Y que todavía sigue ocurriendo en la actualidad, ¿ya? ¿Qué motivos tuvieron las familias, ¿ya? Entonces, ¿qué motiva el traslado del campo a la ciudad? Como dice el texto, ¿cierto? Las motivaciones que van a tener principalmente son búsqueda de trabajo, educación, salud y mejores servicios, ¿ya? O sea, en términos generales nosotros podríamos decir que lo que buscan las familias es mejorar su calidad de vida, ¿ya? Buscando trabajo, educación para sus hijos, servicios de salud y otros tipos de servicios que a lo mejor en el campo, ¿cierto?, en las zonas rurales no se estaba dando. La siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias tuvo para la vida urbana? ¿Ya? O sea, ¿qué consecuencias tuvo para las ciudades que recibieron a estas personas? ¿Ya? Crecimiento de barrios, como dice acá, mayor demanda de transporte, nuevas necesidades de vivienda y empleo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estoy en una ciudad, ¿cierto? Y está llegando mucha contingente de personas que no las tenía consideradas anteriormente, obviamente los barrios van a empezar a crecer, ¿ya? Porque va a haber necesidad de vivienda.
También va a haber demanda de transporte porque estas personas necesitan trasladarse de un lugar a otro. Y como dice ahí, nuevas necesidades de vivienda porque las personas necesitan asentarse en un lugar y por tanto, si ya se asientan en un lugar, necesitan también empleo, ¿cierto? O ofertas laborales, ¿cierto? ¿Es un hecho aislado o un proceso histórico? ¿Ya? Aquí es bastante relevante esta pregunta porque como dice en su respuesta, es un proceso histórico, ya no es un acontecimiento que ocurrió solo en una fecha o en un año o solamente en un mes o en un día, ¿ya? Sino que es un proceso histórico porque ocurrió durante varias décadas e involucró a muchos actores y, como pudimos ver anteriormente, también hay muchas consecuencias relacionadas. Profe, disculpe por molestarla, ¿en qué hoja van? Voy en la tercera, actividad Acti- 5. Acabo de pasar. actividad 5. Sí, Ya, la disculpe, gracias. actividad 5 es el texto que acabamos de leer, ¿ya? Ya, ya, bueno, gracias. Ya. Vamos entonces a las últimas partes ya, porque ya nos queda poquito tiempo para poder terminar. Dice acá, estrategia para responder preguntas de ciencias sociales. ¿Ya? Y aquí nos está ayudando, ¿ya? La estrategia es una ayuda o una forma que nos entrega, ¿cierto?, esta diapositiva para responder preguntas de ciencias sociales, ¿ya? Como ustedes después se van a tener que enfrentar a una prueba, ¿ya? Es importante que consideren estos elementos, estas estrategias, porque les va a ayudar a enfrentar de mejor forma las preguntas que van a tener que responder, ¿ya? Como dice aquí, cuando enfrentes una pregunta sobre procesos históricos en una evaluación EPJA, sigue estos pasos. Número 1, observa la fuente. Lee el texto completo antes de responder. No respondas solo desde lo que recuerdas, ¿ya? Ojo, que la fuente puede ser un texto, una imagen, ¿ya? Puede ser un gráfico, puede ser una línea de tiempo, ¿ya? Entonces, cuando yo vea una fuente, debo sí o sí primero revisarla antes de responder, antes de leerme la pregunta, observo primero la fuente. Si es una fuente escrita, la leo, ¿ya? La leo una, dos veces. Si es una imagen, observo la imagen. ¿Qué veo en la imagen? Si es una línea de tiempo, analizo la línea de tiempo, leo el título de la línea de tiempo, ¿ya? Entonces, como dice ahí, lee el texto completo antes de responder, no respondas solo desde lo que recuerdas. 2. Identifica la fecha o periodo. ¿Cuándo ocurre? ¿Ya? ¿Cuándo ocurrió? Puede darme años, puede darme siglos, puede darme meses. Si no me da ninguna fecha, no importa, ¿ya? Pero si me la da, preguntarme cuándo ocurrió lo que me están diciendo. ¿Cuánto tiempo abarca? ¿Cuántos años? ¿Ya? ¿Son 50 años el periodo? ¿Son 100 años? ¿Son 20 años? Etcétera. Esto te ayuda a ubicar el hecho en el tiempo. Número 3, reconoce el actor social, ¿ya? ¿Quién participa? ¿Es una persona, un grupo o una institución? ¿Ya? ¿Es un grupo humano o son personas? ¿Son vecinos o trabajadores? ¿O son todos? ¿Ya? ¿O es una institución? ¿O es el municipio? ¿O es el Estado? ¿Ya? Distingue el cambio. ¿Qué se transforma? ¿Qué permanece igual? Usa las palabras del texto. Acuérdense que la historia se analiza con cambio y continuidad. ¿Qué cambió? ¿Qué continuó? ¿Ya? ¿Qué se transformó? ¿Qué permanece? Señala la consecuencia. ¿Qué resultado tuvo ese cambio para la comunidad o la sociedad? ¿Ya? O sea, ¿qué pasó con ese proceso histórico? ¿De qué manera ese cambio influyó en la comunidad o en la sociedad? ¿Ya? Responde, como dice acá, siempre con frases claras, breves y completas, usando información de la fuente trabajada, ¿ya? Como les decía anteriormente, hay preguntas en ciencias sociales que son preguntas de conocimiento, o sea, cosas que yo tengo que saber desde antes.
pero si me entregan un texto, una imagen, una línea de tiempo, la respuesta está ahí, ¿ya? Tengo que solamente tratar de sacar la respuesta en el texto o la imagen que me están entregando. Mini evaluación semanal, ¿ya? Selección múltiple. Ya vamos ahí a la parte de la guía que dice mini evaluación semanal, ¿ya? Un proceso histórico es A, un hecho sin relación con otros, B, una transformación que ocurre en el tiempo, C, una opinión personal, D, una lista de nombres, ¿ya? Entonces, como vimos anteriormente, ¿cuál será la alternativa correcta? A ver, B, señorita. B, muy bien, una transformación que ocurre en el tiempo, súper bien, ¿ya? Esa es la que pueden ir marcando. Después dice 2, la continuidad histórica se refiere a aquello que permanece o se mantiene, B, lo que ocurre solo una vez, C, una fecha exacta, D, una noticia reciente. la A. La A, ¿cierto? La continuidad histórica es aquello que permanece o se mantiene, lo que continúa, ¿ya? Entonces la número 2 es la letra A. En una línea de tiempo, los hechos se organizan por A, tamaño, B, color, C, orden cronológico, D, importancia personal. C. Orden Orden cronológico. cronológico. Muy bien, C, orden cronológico, o sea, del más pasado al más reciente, el hecho más antiguo al más contemporáneo, ¿cierto? Muy bien. 4, un actor social puede ser A, solo una autoridad, B, solo una persona famosa, C, una persona, grupo o institución que participa en un proceso, D, únicamente un objeto antiguo. C. La C. C. Una persona, grupo o institución que participa en un proceso. Muy bien, ¿cierto? El actor social, recuerden que no solo son los personajes importantes, las autoridades, los presidentes, son actores sociales, sí, pero no son los únicos, ¿ya? Las personas, los grupos, la persona común y corriente también puede ser un grupo social, o sea, un actor social, perdón. Entonces, después acá estas las responden ustedes aquí después en sus tiempos, ¿cierto? Preguntas de desarrollo. Dice 5. Cambio histórico significa que una situación se transforma con el paso del tiempo. Escribe un ejemplo, ¿ya? De cambio histórico. ¿Ya? Cambio histórico, acuérdense que es una situación que se transforma con el paso del tiempo. Ahí ustedes tienen que anotar un ejemplo, ¿ya? Después dice número 6, explica con una frase por qué una sociedad se construye históricamente. Y aquí vamos a responder, cuando respondemos la pregunta número 6, es responder en base a lo que hemos visto durante toda la clase, porque acuérdense que el título de nuestra clase del día de hoy era cómo se construyen las sociedades de manera histórica, ¿ya? Entonces la pregunta 6 dice, explica con una frase por qué una sociedad se construye históricamente. O sea, ahí tienen que responder en una breve frase, de acuerdo a todo lo que logramos ver, ¿cierto?, en la sesión del día de hoy. Errores frecuentes a evitar. Confundir un hecho aislado con un proceso histórico, ¿ya? Eso lo revisamos. Responder sin usar información de la fuente. Ya recuerden que la fuente para eso está, para que yo pueda recoger la respuesta. Olvidar identificar al lector social en la fuente y mezclar cambio con continuidad sin distinguirlo. Entonces, ideas clave, ¿cierto?, de la sesión, que fue lo que revisamos durante toda la clase. Construcción histórica, ¿ya? La construcción histórica es que las sociedades se construyen con el tiempo a través de decisiones, necesidades, conflictos, acuerdos y participación de muchas personas. A eso me refiero cuando digo que una sociedad se construye de manera histórica. ¿Qué quiere decir? Que se construye con el tiempo, ¿ya? A través del tiempo, a través de decisiones, necesidades, conflictos, acuerdos y participación de muchas personas o de muchos actores sociales, ¿ya? Cambio histórico, otra idea clave muy relevante que revisamos el día de hoy.
una situación que se transforma con el paso del tiempo. Cambio es igual a transformación, ¿ya? Ejemplo, de acuerdo al texto que vimos, de labores agrícolas a empleos en comercio y servicios, ¿ya? Continuidad histórica es aquello que permanece o se mantiene a lo largo del tiempo, es lo que no cambia, ¿ya? En este caso, con el texto de Santa Esperanza vimos que la continuidad histórica eran las cosas que permanecían en la localidad, que eran las reuniones vecinales y la ayuda mutua entre familias, ¿ya? El otro concepto importante son los actores sociales, personas, grupos o instituciones que participan en un proceso histórico, ¿ya? Que pueden ser vecinos, trabajadores, autoridades, estudiantes y cualquier tipo de organización, ¿ya? Proceso histórico, el conjunto de hechos relacionados entre sí, ¿ya? No hechos aislados, es el conjunto de hechos relacionados entre sí que se desarrollan durante un periodo de tiempo, no hechos aislados, ¿ya? Y la línea de tiempo es una herramienta para ordenar hechos cronológicamente y visualizar cómo una comunidad se transforma a lo largo del tiempo. ¿Ya? Cuando me refiero a hechos cronológicamente, del más antiguo o del más pasado al más reciente. ¿Ya? Y después ustedes terminan, ¿cierto? El cierre, la reflexión y la autoevaluación a través de estas preguntas, ¿cierto? Entonces la pregunta 25 dice, ¿qué aprendiste hoy sobre cambio y continuidad? La pregunta 26 es, ¿por qué es importante identificar actores sociales en una fuente histórica? La pregunta 27, ¿cómo te ayuda una línea de tiempo a comprender mejor un proceso? Y la pregunta 28 es, ¿qué estrategia usarías para responder una pregunta sobre procesos históricos en una evaluación EBJA? ¿Ya? Después ustedes tienen una parte de autoevaluación, ¿cierto? Una de reflexión personal, ¿ya? Y al final acá dice, ¿cierto? Muy bien por participar en esta sesión. El aprendizaje es un proceso que también se construye con el tiempo, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros aprendemos, lo que he aprendido yo y lo que aprenden ustedes también es un proceso histórico, por decirlo de alguna forma, aplicando conceptos de clase, porque lo vamos construyendo en el tiempo. Nosotros no aprendemos de un día para otro, ¿ya? Sino que es algo que vamos desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y el ser humano en general nunca termina de aprender. O sea, nuestro aprendizaje siempre va a ser un aprendizaje histórico, ¿ya? Así es que, bueno, eso, espero que les haya gustado la sesión, sobre todo que les haya servido bastante, que haya quedado claro lo que pudimos revisar el día de hoy. Les agradezco mucho que participen, porque así construimos el conocimiento entre todos, ¿ya? Eso es lo más importante, de que ustedes también vayan dando sus dudas, sus preguntas. Yo nunca me voy a molestar porque alguien pregunte de manera reiterada, sino que al contrario, porque así nos colabora para poder resolver dudas, para poder construir, ¿cierto?, de manera colaborativa todo lo que vamos a aprender. Nos vemos entonces desde aquí a 2 semanas más. Que tengan buen fin de semana, descansen, ya, estudien también, que es importante estudiar. Y eso, pues recuerden aquí en el chat, tienen que colocar su asistencia, su nombre y el lugar o la sede a la cual ustedes corresponden. Así que eso, que les vaya súper bien. Un gusto haber coincidido con ustedes el día de hoy.